Buenas tardes a todos. Les deseo que estén muy bien, que Dios esté con ustedes, que estén bien todos, amados todos. Pues este mensaje que quiero compartirles es a propósito de la guerra que ahorita estaba entre Israel e Irán y que ahorita está en paz. Se acaba de firmar la paz. Hoy estamos a 29 de junio y del 2025. Pues miren, yo lo que les quiero decir es que este tiempo de aparente paz no es cierto. Desgraciadamente vienen mucho más guerras, muchas más cosas que van a pasar. Todo está escrito, no hay cosa que no esté bajo el dominio de Dios. Él tiene dominio de todas las cosas. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer ahorita es arrepentirnos. Pues si estamos en mal camino, es momento de enmendar y regresar por el buen camino, porque no sabemos en qué momento se acaba el mundo, en qué momento para ti puede llegar a lo mejor la muerte, un accidente, ¿no? Y a lo mejor tú dices, ay, hay tiempo de buscar a Dios, hay tiempo. No, no, ya el tiempo del fin está cerca, ya, pues mira, mucha gente dice, no, que ya, está pasando esto, mucha maldad en el mundo, pues sí, pero pues nos hacemos de oídos sordos, ¿no? Yo les quiero leer algo que está escrito en el libro de Lucas, San Lucas, en el capítulo 12. Escuchen cómo dice, es cortito, dice, como título dice, ¿cómo no reconocéis este tiempo? Decía en el 54, versículo 54, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Y luego Jesús les dice en el 56, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Bueno, mira, yo te digo que si tú ya estás viendo guerras, sediciones y muchas cosas que están pasando en el mundo, que la guerra de Rusia y Ucrania, lanzamiento de misiles, guerra tecnológica y todas estas cosas que están pasando en el mundo, pues ya es momento de que abras los ojos y de que veas que realmente algo está pasando en el mundo. Todo lo que pasa en el Medio Oriente es muy importante y es nuestro reloj cronológico, nuestro reloj que nos está ilustrando qué tan cerca estamos del fin, ocurre en Medio Oriente. Todo lo que allí pase, en esos lugares por donde caminó Jesús, perdón, en esos lugares donde estuvo el paraíso, son importantes para la palabra de Dios, para este tiempo, ¿sí? ¿Cuáles son las, las cosas que van a pasar en ese tiempo? Leamos Mateo 24, si ustedes me permiten buscarlo. Aquí dice, en el capítulo 24 dice, señales antes del fin, ¿verdad? Y entonces me voy a ir exactamente al versículo 4 donde Jesús habla, ¿verdad? Porque primero los apóstoles le preguntan qué cosas van a pasar. Después en el 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, ¿verdad? Y oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin, ¿sale? Bueno, quedémonos en esta parte de aquí, porque muchos ahorita están pensando que lo que pasó entre Israel e Irán es algo ya de esas profecías donde se habla de la guerra
de Gog y Magog contra el pueblo de Dios. Yo les aseguro que, bueno, es lo que yo creo, por una cuestión que leí en Zacarías, que todavía no es el momento de la guerra de Gog y Magog contra Israel. O sea, en esa guerra donde muchos pueblos se van a juntar para atacar la Tierra Santa. Eh, Aquí más bien pasa que es una guerra en Medio Oriente que parece como que una guerra local, ¿verdad? Entre pueblos, pues hay circunvecinos que están ahí peleando ahorita. Pero créanme que Gog y Magog está viendo para ver cuál es su próximo paso, ¿verdad? Entonces, yo quiero leerles una cuestión que yo leí en el libro de Zacarías. Más concretamente, permítanme buscarlo, eh, Zacarías 9, ¿verdad? En les voy a leer porque desde el 9 empieza con un título que dice Castigo de las Naciones Vecinas. Pero ahí está tocando otras cosas, de otras ciudades como Tiro y así. Habla también ahí de otras cosas. Pero quiero enfocarme en donde dice, a partir del versículo 9, el futuro rey de Sion. Y luego van a saber ustedes a quién se refiere Zacarías en el versículo 9. Fíjense, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo, Salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Bueno, eh, es lógico que aquí todos nos acordamos de Jesús, ¿verdad? Cuando en la entrada triunfal a Jerusalén va montado sobre un burrito y todo el mundo pues le dice Hosana, hijo de David y todas esas cosas que le dicen porque pues se regocijan cuando Jesús entra en Jerusalén. Eso está escrito, ¿verdad? Dice aquí Mateo 21:5. Ajá, ahí podemos encontrar eso. Dice aquí, y en el 10, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Fíjense que otra vez está hablando pues de Jesús, ¿no? Pero ya cuando viene a reinar, dice, porque hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Bueno, eso dice en el 10. Pero vean lo que dice el 11. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Bueno, aquí no sé si vieron, pero por la sangre de tu pacto, pues está hablando de Jerusalén, ¿no? Con quien hizo el pacto, Dios, pues es con Jerusalén. Serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en el que no hay agua. Pues actualmente, en la anterior a la guerra de Irán con Israel, fue el conflicto con Gaza, con Hamas. Hamas, el grupo pues radical, grupo terrorista, sostuvieron una guerra muy cruenta con Israel, en donde hubo cosas que no fueron muy buenas que pasaron y tomaron presos. El 7 de octubre, ustedes recuerdan, eh, del, pues del año pasado, pues ellos atacaron Israel, y con muchos comandos entraron y hicieron destrozos y mataron gente y pues se llevaron los rehenes. Estos rehenes pues los tienen cautivos. Pues al momento pues no sabemos, no sabemos dónde los tengan. Quizá no sé si la gente de Israel sepa dónde los tienen, pero al momento la gente del mundo pues no sabemos en dónde están. Pero aquí dice que en el 11, yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Pues me imagino que es
Dios mismo diciendo que Él ha sacado a esos presos de esa cisterna. Pues la cisterna que viene siendo, pues seguramente vienen siendo los túneles que hay en Gaza, ¿verdad? O algún lugar que no tiene agua que era destinado para eso. Bueno, aquí en el 12 dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Y esto suponiendo porque ellos deben de estar pasando mucho sufrimiento y a lo mejor penurias y falta de medicamento y poca comida, poca agua y cosas así. Pues sin mencionar el escarnio pues de sus secuestradores que les dicen cosas y todas esas situaciones que pues han de pasar, ¿no? Escuchen lo que dice el 13, versículo 13, estamos en Zacarías 9, versículo 13. Porque he entesado para mí a Judá como arco e hice a Efraín su flecha. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Bueno, por la cuestión aquí de que en el versículo 11 está hablando de presos que están en una cisterna, fue como llegué a pensar que los hijos de Grecia se refiere a Irán, al país de Irán. Ahora ustedes podrán decir, no, pero pues es que Irán es un país islámico y pues allá nada de eso de, pues ¿cuál Grecia, no? O sea, pues, es un país islámico, ¿cuál Grecia? Pero acuérdense justamente que anteriormente Irán pertenecía junto con muchos países al imperio persa, ¿verdad? Al imperio persa de Darío III y esos gobernantes que eran los que controlaban toda esa región, que era una región muy extensa, que parte de eso pues era Irán. Entonces, los persas en algún momento sostienen guerras con Grecia, ¿verdad? Con con Alejandro Magno, que es el que se decide eh, pues ahora sí que sostener una guerra frontal con los persas y con Darío III, derrotándolo principalmente en la batalla esta de Gaugamela, y pues es así como Alejandro Magno se hace del dominio de esa región que correspondía a Irán y otros reinos más, ¿no? Generalmente esos reinos, los imperios grandes han abarcado lo que es todo el Mediterráneo, parte de África, ¿verdad? Y obviamente Jerusalén, que Jerusalén siempre ha sido, pues ahora sí que una ciudad codiciable para todos. Me refiero en el aspecto de que es una ciudad hermosa, es una ciudad que tiene el templo de Dios, es una ciudad donde caminó Jesús, una ciudad donde Dios mismo se le apareció a los profetas, ¿verdad? Dios mismo se le apareció pues a mucha gente cuando Dios caminó por ahí, pues es una ciudad codiciable, vaya, en todos los sentidos, o sea, en el aspecto de que ahí están edificios muy importantes, está el templo, las ruinas del templo de Dios, todo eso, ¿no? Entonces, eh, pues Grecia, aquí mostrada como tal, no es Grecia como era antes, sino aquí llama precisamente los hijos de Grecia, dice, en el 13 dice, porque he entesado para mí a Judá como arco e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, o sea, oh Israel, contra tus hijos, oh Grecia, oh Persia. ¿Y por qué digo esto? Porque les digo, los persas al ser conquistados, pues ellos se helenizan, ¿verdad? Alejandro Magno los heleniza en el corto tiempo de vida que él vivió, porque acuérdense que murió muy joven, llegó al poder muy joven, heredó el poder de su padre y así fue como pues Macedonia se hace grande mediante Alejandro Magno y mediante sus conquistas, porque fue un hombre formidable que inclusive se menciona en la Biblia. Bueno, Alejandro, siendo conquistador como era, pues conquistaba en todos los sentidos, porque Alejandro lo que tenía era que
pues una vez que dominaba una región, era tolerable con las creencias, era tolerable con cosas que a lo mejor correspondían a la cultura. Sin embargo, sí implementó cosas que fueron helenizando a ese Persia de ese entonces, ¿no? A ese Irán de ese entonces. Eh, Ahora, pues nosotros lo que vemos es que ahí ahora actualmente es un país islámico. O sea, ¿por qué? Porque finalmente después de que muere Alejandro Magno, sus generales, eh, Seleuco, que fue el que se quedó con Irán, bueno, eran cuatro generales y ellos se repartieron pues todos los reinos, ¿no? Cada quien le tocó una sección después de algunas guerras que ellos sostuvieron por esa cuestión del poder. Finalmente a Seleuco se le queda la parte de Irán y continúa la helenización un tiempo porque pues era un país que recibía influencia helenística de muchas maneras, ¿no? O sea, bueno, el país ganador siempre impone sus creencias, sus costumbres, sus impuestos, lo que él quiera hacer, lo hace, ¿no? Entonces por eso es que aquí ocurre eso que se le llama oh hijos de Grecia. Pues que aunque Alejandro Magno no tuvo más que un hijo, me parece, sin embargo, pues su influencia quedó plasmada allí en Irán. Y ya con el tiempo, llegaron otros reinos después de los Seleucidas, ¿verdad? Los partos, y poco a poco, los partos también tenían influencia en Irán helenística porque ellos mismos comparten el panteón de dioses que ellos tienen, que es similar a los dioses griegos, ¿verdad? Ellos tienen un equivalente para Zeus, un equivalente para todos los dioses que tenían los griegos, ¿verdad? Es más o menos algo hay ahí de herencia helenística en los partos. Ellos, durante ese tiempo, también ellos pusieron su granito de arena para que habría algo de helenización en Irán. Pero pues ya aproximadamente en el siglo VII, otros reinos fueron conquistando y pues al final resultó que después de un dominio que pasaron los bizantinos, después terminaron siendo eh, las repúblicas, perdón, el país se convirtió al Islam, pues al final siendo dominado por grupos islamistas, ¿no? Eh, Aquí vamos a dejarlo ahí, porque realmente eso requeriría ser un tema extenso, el ver cómo Irán fue pasando por todos estos grupos, por todos estos imperios y estas gentes que lo dominaron. El chiste es que ahorita Irán pues es un país islámico y es lo que ellos creen es en el Islam. Y son básicamente, para no enredar todo esto, son chiitas, ¿verdad? Eh, que es una fracción del Islam, ¿verdad? Y ahorita pues ellos están siendo controlados por los ayatolas, ¿verdad? Y ellos son, pues ahorita, básicamente eso, un país islámico. Ok, bueno. Me quedo con la parte primera, donde dice aquí la Biblia, oh hijos de Grecia, escuchen lo que dice bien, porque he entesado para mí a Judá como arco e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Pues, si ustedes imaginan un poco cómo es la espada de un valiente, la espada de un valiente, pues que no le teme a nada, pues está embarrada en sangre, porque se enfrenta a lo que sea, ¿verdad? Entonces, sin embargo, aquí está hablando de la cuestión de que cómo estará Grecia. Pues sí, un pueblo valiente sí lo es, pero pues ellos van a estar, ahora sí que literal, como dice aquí, como espada de valiente, batidos de sangre, ¿verdad? Pues llenos de sangre, pues sí. Dice, y Jehová será visto sobre ellos, pero está hablando en sí de Judá, ¿verdad?
todavía está hablando de Judá. Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, irá entre torbellinos del austro, ¿verdad? Los torbellinos del austro, básicamente, son unos torbellinos que se forman por el efecto del viento que viene del sur, ¿verdad? Entonces aquí yo lo que entiendo es que es un enfrentamiento que ocurre entre el sur y el norte, ¿verdad? Porque esos vientos suben hacia arriba y, y van justamente hacia el norte, ¿no? Y quien está en el norte, pues está Irán. Ahora, en el 15 dice, Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Bueno, hasta aquí le voy a dejar. Lo que yo quiero es que vean, es que aquí están hablando de que todavía va a seguir ese enfrentamiento. O sea, esto no ha acabado. Porque si los rehenes ya fueran liberados, si Israel ya los hubiera tenido, pues a lo mejor se pacificaban más las cosas, pero pues los rehenes no han sido entregados. La cuestión aquí es que no creo que Irán quiera soltarlos y pues Israel pues a lo mejor los va a tener que liberar de algún modo. Pero pues esto va a pasar, o sea, antes no había muchas guerras entre Israel e Irán, eran guerras indirectas. Si ustedes vieron lo que pasó con Hamas, Hamas era financiado por Irán y Irán proveía armas, Irán proveía dinero, ¿verdad? Y Hamas se enfrentaba a Israel, pero todo era indirectamente porque Irán era el que proveía todo. Y así con los demás grupos terroristas que como satélites estaban al servicio de Irán, recibían financiamiento de Irán y son los grupos que pues han estado peleándose con Israel en esos tiempos, antes el Líbano y así, ¿verdad? La cuestión está en que pues esto es una antesala de las guerras que vienen. Esto es una guerra que va a ser más grande todavía, porque va a llegar un tiempo en que se van a volver a enfrentar estas dos naciones y pues va a haber consecuencias. Ahora, yo quiero mencionar aquí una cuestión que está entre Irán e Israel, y muchos países, no nada más ellos, siempre han querido la destrucción de Israel, ¿verdad? Al que llaman de muchas maneras, unas muy feas, unas más que otras. También jamás tienen ellos un documento que dieron al conocimiento del público en 1988 y que pues es un documento como cualquier otro, nada, o sea, sí dice cosas importantes de eso, de su propósito de ellos y su nación y todo, pero hay una cuestión también que dice que ellos hablan de la destrucción pues de Israel como tal, como país, como región. En un documento, o sea, imagínense ustedes en un documento de un gobierno, tener allí como uno de tus objetivos la destrucción de un país, pues ¿qué te está diciendo? Pues que realmente ese país no te va a querer nunca, aunque tú trates de negociar paz o hacer buenos acuerdos, pues ellos desgraciadamente no quieren eso y los adoctrinan en las escuelas a odiar a Israel, en sus libros de texto a odiar a Israel, ¿verdad? Hasta las Naciones Unidas deberían pues de mantenerse neutrales, a veces no lo hacen. La Cruz Roja, que también es una institución que debería de ser pues, intachable, ¿no? Porque pues, se dedica a la salud, a la humanidad de la gente, ¿no?
y sin embargo a veces toman partido por cosas que no deben de tomar partido, porque atrás de ellos están pues gente muy poderosa que ha visto cómo hacer negocio con la desgracia de otros, ¿verdad? Entonces, yo lo que les quiero decir de todo esto es que esto va empezando y tenemos muy poco tiempo ya para arrepentirnos de lo que hemos hecho, para aceptar a Jesús en nuestro corazón, para ir por el camino haciendo buenas obras, que al final las obras no nos salvan, acuérdense de eso. Pero una consecuencia de un corazón acepto a Dios, acepto al Señor, pues son las obras. Finalmente alguien que tiene a Jesús en su corazón hace cosas buenas para el reino de Dios, para Jesús. Y pues yo de eso les quiero decir que ahorita todavía están a tiempo de arrepentirse, todavía es tiempo de gracia, en este momento todavía, pero ya estamos a bien poquito de que Israel sea la piedra en el zapato de las naciones, de que esa piedra pesada va a ser para el que la intente cargar, dice la Biblia, y que desmenuzará la nación que la intente cargar, ¿verdad? Es ahí que muchos países van a tener conflicto por aquello de que Israel poco a poco pues va a prosperar, poco a poco pues han hecho cosas muy buenas. La tecnología la han sabido usar magistralmente, tienen cosas muy buenas, aprendieron a hacer máquinas que dan agua a través de el aire, no sé cómo le hagan, pero o sea, esa tecnología es maravillosa, o sus cultivos en lugares desérticos, en lugares donde había poca agua, ellos ahora tienen plantas tratadoras de agua que procesan el agua salinizada de los mares. Yo imagino que al principio eso debió haber sido muy caro y muy titánico, pero pues lo están haciendo. O sea, es una nación que pues están construyendo desde abajo, porque pues acuérdense que tiene bien poquito que ellos son una nación y y no los dejaban, porque enseguida que trataron de ser una nación y constituirse una nación, enseguida los atacaron. Creo que al otro día de que ya habían dicho, no, ya somos libres, ya somos una nación, perdón, no libres, sino ya somos una nación. Y enseguida los atacaron y se confabularon un montón de reinos, ¿verdad? Para derrocarlos y tuvieron guerras. Sí, ahorita, perdón, eh, básicamente, hemos visto cómo ha batallado Israel, les digo con esto de que ahora son una nación. Y miren, el mundo no los quiere, los odia porque son la nación de Dios, porque prosperan, porque tienen muchas cosas buenas y oye, pues, deberíamos de dejarlos que florezcan. Ellos tuvieron mucho tiempo regados por las naciones y llegaron ahí porque empezaron a pasar cosas, ¿verdad? Cosas que fueron acomodando todo a manera de que se cumpliera eso que ya estaba escrito, que decía que otra vez los iba a recoger Dios de todas las naciones. Y ya está pasando. Y ya empiezan a llegar y ahora resulta que hay gente en muchos países que eran israelitas todo el tiempo, ¿verdad? Y que ahora ya están allá reconocidos como un grupo que conservó costumbres de los judíos, ¿verdad? Y que finalmente fueron reconocidos como parte de las 12 tribus de Israel. Ya están allá en Israel, ¿verdad? Las cosas se van cumpliendo, pero si nosotros estamos aquí sin aceptar a Dios, sin aceptar que Dios tiene dominio de todas las cosas, que Dios hace su voluntad, que Él quiere lo mejor para nosotros, pero si nosotros pecamos nos alejamos de Dios. ¿Y cuánto tiempo quieres tú que pase? ¿Quieres que después caiga una bomba en donde vives? ¿Quieres, quieres qué?
que te enfermes, que te mueras, o qué es lo que quieres. ¿Quieres que pase algo así para que digas, Dios existe o perdóname mis pecados? Mejor mira, arrepiéntete de lo que hayas hecho mal, porque un día Dios viene por su iglesia y se va a llevar a su iglesia. Los que no se los lleve se van a quedar aquí sufriendo, porque ese tiempo va a ser muy feo. Me voy a regresar a Mateo 24, permíteme, mientras lo voy ubicando. Y fíjense, aquí está. Y oiréis en el 24, el 6, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí había una parte que leí, pero no me acuerdo si era Lucas, en donde hablaba también de sediciones, cuando oigáis de guerras y sediciones. Una sedición es un movimiento armado que se pone en armas contra un régimen, como lo que pasó en Siria. Siria, pues cambió de régimen, llegó otro líder, tomó ahí las riendas del país y ahorita pues ya tienen otro gobierno. Entonces, pues todo eso pues fue pasando casi enseguida de lo que pasó con Hamas y todas esas cosas. También ellos estaban sublevándose contra un régimen. Los sirios estaban sublevándose. Bueno, en el 7 del 24:7 de Mateo dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Fíjense bien, principio de dolores. Tenemos pues que cuando hay guerras, nosotros tenemos que buscar a nuestro Dios, pedir por nuestros gobernantes, pedir perdón por nuestros pecados, considerar nuestra vida, si qué estamos haciendo mal, ¿verdad? Si estamos viviendo una vida de acuerdo a lo que Dios quiere, si estamos siendo útiles para el Señor, ¿verdad? Si estamos haciendo lo que Él quiere con nuestra familia, siendo buenos padres, siendo buenos hermanos, porque va a haber un momento en donde hasta los propios hermanos o los papás van a entregar a sus hijos, o los hijos a los padres. También aquí lo dice Dios en esto que estoy leyendo, ¿verdad? Entonces miren, pues ahorita todo esto es principio de dolores. Y esto todavía no es la guerra de Gog y Magog como tal, de Ezequiel 38, permítanme regresarme. Ezequiel 38. Aquí está, Ezequiel. Denme unos segunditos. 38, sí.